¿Todos me escuchan bien? No, que nadie me conteste. Bueno, hermanos, y el sermón de esta mañana el Señor puso en mi corazón. El Señor y mi esposa, ¿no? Yo estaba en la casa y hablando con mi esposa dije, mira, sinceramente, ¿cómo va a ser Santa Cena? No quiero hacer lo que siempre se hace, sino que es leer los textos que hablan de la última cena del Señor con sus discípulos. Quiero hacer algo diferente. Ella me dijo, ¿y por qué tú no hablas de la mujer pecadora y del fariseo? Y entonces me puse a pensar y le dije, me parece un buen tema. Es algo que nosotros debemos entender y ver quién somos nosotros en esta historia, ¿no? ¿Quién somos nosotros? ¿El fariseo o la mujer pecadora? El título del sermón es A los pies del Salvador. ¿Quién es que va a los pies del Salvador? ¿Quién es que necesita del Salvador? Vamos a abrir nuestras Biblias, esta historia. Nosotros encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero a mí me gusta, de las 4 versiones que hay, a mí me gusta lo que el historiador Lucas ha escrito en cuanto a esta historia, ¿no? Acuérdense que Lucas, él no fue un discípulo de Jesús. Lucas era un historiador, era un médico que se había convertido al cristianismo. Lucas era un gentil. Y entonces Lucas, como era un historiador, él empieza a estudiar la vida de Jesús, porque le impresionó mucho la vida del Señor Jesús. Él empieza a estudiar y entonces el Señor lo inspira a escribir el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36 hasta el versículo 50. Aquí nosotros encontramos esta historia. Y en esta mañana nosotros vamos a analizar punto por punto de esta historia y ver nosotros en qué lado estamos de esta historia. Al 50. Okay. Y uno de los fariseos le rogó que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí una mujer de la ciudad que era pecadora. Cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Hasta el 50. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha lavado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies.
por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Mas él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira, aquí en esta historia nosotros encontramos a tres personajes principales. El primer personaje es el Señor Jesucristo. El segundo personaje aquí es este fariseo. Más adelante vamos a ver quién es este fariseo y qué papel él va a desempeñar en esta historia. Y el tercer personaje es esta mujer, María. Una mujer pecadora, una mujer despreciada por la sociedad, una mujer que tenía una mala reputación. Sin embargo, ella tuvo una actitud que este fariseo no ha tenido, ¿no? Pero este sermón aquí yo lo voy a hacer de una manera textual. Nosotros vamos a meditar punto por punto en estos versículos que la hermana Alma acaba de leer. Y los dos primeros versículos, el 36 y el 37, nosotros podemos ver que, hermana, puedes leer de nuevo el 36 y el 37. Vamos a ver un detalle muy importante en esos dos versículos acá. Siempre deja tu Biblia en Lucas, que vamos a estar solo en Lucas, ¿ok? 7, versículo 36 al 37. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Gracias. Mire, Lucas aquí nos habla que era una mujer pecadora, ¿dónde? En la ciudad. O sea, que era una mujer reconocida por toda la ciudad, era una mujer pecadora, como yo ya les había mencionado, era despreciada por la sociedad. Pero hay un detalle interesante aquí, que Lucas no nos habla cuál era el pecado de esta mujer. Acuérdense que entre los 4 evangelios, ellos muchas veces, un evangelio dice una cosa y el otro evangelio no lo dice. Y aquí podemos decir que Lucas solo se detiene en hablar del pecado, que esta mujer era una pecadora, pero él no habla qué pecado había cometido esta mujer, ¿no? ¿Por qué razón Lucas no hace esto? Porque Lucas no había presenciado esta historia. Lucas no había asistido nada de eso, no conocía a la mujer, sino que Lucas puede escuchar relatos de la vida de esta mujer. Entonces Lucas aquí solo pone que era una mujer pecadora, para entender entonces qué era el pecado que agobiaba la vida de esta mujer, el pecado que la oprimía, que le hacía ser una persona desechable. Nosotros debemos analizar otro evangelio. Hay otro evangelio que a mí, particularmente de los 4, el que más me gusta, es el evangelio de San Juan. El evangelio de San Juan, según muchos historiadores, fue el último libro a ser escrito de la Biblia, por la razón de que la iglesia primitiva estaba perdiendo su fe. Y entonces el apóstol Juan escribe el libro, el evangelio de San Juan, para animar a la iglesia, para animar a los hermanos, porque la primera generación que había conocido a Jesús, muchos de ellos ya habían pasado al descanso, y la segunda generación eran personas que no tenían la misma fe y la misma experiencia espiritual que la primera generación. Entonces Juan escribe para motivarlos a seguir adelante y no desanimar en la fe. Ahora vayamos
yo les había dicho que íbamos a quedar solo en Lucas, pero van a tener 2 versículos en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 8, versículo 3 al versículo 5. Aquí nosotros vamos a ver un detalle muy interesante. Ahora, porque Juan viene explicando un poco la vida de esta mujer y lo que ella había pasado, ¿no? Cuál fue la experiencia, lo que había, que la sociedad la tenía por una persona desechable, una persona pecadora y era oprimida por la sociedad. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 3 al versículo 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hermanos, si nosotros analizamos el contexto de esta historia, los fariseos, los líderes judíos estaban buscando formas y maneras o de matar a Jesús o de meterlo a la cárcel. Y entonces ellos encontraron esta manera, esta forma, porque ellos forjaron un adulterio aquí en esta historia. Ellos crearon todo un contexto para que esta mujer, esta inocente mujer, fuera atrapada en un supuesto adulterio. ¿Por qué razón ellos hacen esto? Ellos querían ridicularizar a Jesús o poner a Jesús en problema con el Imperio Romano. Porque según la ley mosaica, cualquier persona que fuera atrapada y encontrada en adulterio, la paga para esto era la muerte a través del apedreamiento. Entonces aquí ellos lo que querían hacer es: mira, vamos a poner a Jesús en una situación porque Jesús va a tener que seguir la ley mosaica. Porque si Jesús no sigue la ley mosaica, todo el pueblo no va a tener a Jesús como un verdadero profeta, como un mensajero verdadero, porque él está negando a nuestro padre Moisés, el que Dios le dio todas las leyes que debemos seguir. Sin embargo, si Jesús tomara la decisión de condenar a esta mujer a la muerte, al apedreamiento, Jesús iba a poner en problemas con las leyes romanas, porque en las leyes romanas nadie podría condenar a alguien a muerte si no fueran los líderes romanos. Entonces ellos dijeron: mira, vamos a poner a Jesús en una encrucijada aquí, en un problema, porque si Jesús perdona a la mujer, entonces Jesús va a tener problema con el pueblo, y el pueblo ya no va a aceptar más a Jesús. Ahora, si Jesús condena siguiendo la ley mosaica, Jesús va a tener problema con los romanos, y Jesús puede ser condenado a la cárcel o a la muerte. Normalmente la persona era condenada a la muerte. Y hermanos, esta ocasión aquí, esta circunstancia aquí, ¿a dónde nos lleva? ¿En qué ocasión en la historia de la humanidad Dios se ve en la misma situación? ¿Ustedes se imaginan dónde pasó esto? En el Edén. En el Edén. Porque ahora Adán y Eva comen del fruto prohibido. Y entonces Satanás se manifiesta ahora. Y Satanás dice: Señor, si tú matas, tú eres justicia, pero no eres amor. Si tú perdonas, tú eres amor, pero no eres justicia. ¿Qué vas a hacer? Y de la misma manera ahora Jesús, una vez más, miren cómo Satanás es bien temerario. Porque ahora una vez más Satanás trata de poner a Jesús en la misma situación. Ahora mira lo que hace el Señor Jesucristo, el versículo 6. Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, el apóstol Juan es muy claro en decir aquí que la gente lo que quería hacer era probar a Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Cuál es la actitud que toma Jesús? Se inclina y empieza a escribir en el suelo. La pregunta es: ¿qué Jesús empieza a escribir allí?
Mira lo que la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, página 425, ella nos habla lo que es que Jesús empieza a escribir en el suelo. El Deseado de todas las gentes, página 425. Impacientes por su dilación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo que miraba vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Miren acá, hermanos. Jesús en este momento, cuando Él empieza a escribir, Él empieza a denunciar el pecado de cada uno de los acusadores allí. Pero, aplicando a nosotros ahora hoy en día, es muy fácil condenar, es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, es muy fácil aplicar la ley, es muy fácil denunciar el pecado de los demás, siempre cuando nuestros pecados estén ocultos. En esta historia aquí, nosotros podemos ver que cuando nosotros señalamos un pecado, probablemente la salvación es clara en decir, es porque queremos ocultar nuestro propio pecado. Por esta razón es que muchas veces somos prontos a condenar, prontos a aplicar la ley y la justicia. Pero si nosotros miramos nuestra vida, ¿hay pecados? Por supuesto que sí. Hay pecados en nuestras vidas. Hay cosas que debemos vencer, hay cosas que debemos abandonar. Por eso que el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, no vamos a abrir, pero en Mateo capítulo 7, el Señor Jesús es muy claro en decir que primero yo debo quitar la trave, el árbol que yo tengo dentro de mi ojo, para después querer quitar la astilla que está en el ojo de mi hermano. Lo que el Señor nos está mostrando aquí, hermanos, es que muchas veces nuestros pecados son es mayor que el pecado de la otra persona que muchas veces queremos señalar. Es fácil yo venir y hablar de cómo se alimenta mi hermano, a qué horas llega a la iglesia, cómo son sus hijos en la iglesia, cómo se viste, cómo habla, cómo actúa, que es irresponsable. Es muy fácil yo hacer esto. Pero ¿por qué muchas veces yo no hago una autocrítica? ¿Por qué yo no me miro a mí y digo, ¿cómo estoy siendo yo? ¿Será que cuando Cristo me mira, Cristo va a decir lo mismo que Dios dijo se me fue el nombre del hombre, estaba acá en la mente, de Job? ¿Será que cuando Dios me mira, Dios va a decir lo mismo que Él dice de Job? He aquí un hombre perfecto y apartado del mal, recto. ¿Será que cuando Dios mira mi vida, será que Dios puede hablar esto de mí? Ahora, si mi contestación es no, hermanos, ¿quién somos nosotros para señalar el pecado de la otra persona? ¿Quién somos nosotros? Mira lo que la sierva del Señor dice, Deseado de todas las gentes, página 427. No es seguidor de Cristo el que desviando la mirada se aparta de los que yerran, dejándolos proseguir sin estorbo su camino descendente. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia, son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador, mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado,
pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. A mí, la verdad, de esta cita, yo puedo sacar dos enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Aquí la revelación nos habla que debemos tener un equilibrio. Es que no es seguidor de Cristo aquel que es permisivo con el pecado. Entonces lo que nos está diciendo acá es que tú y yo no debemos ser permisivos con el pecado. No debemos juzgar, pero debemos aconsejar. Ahí está el equilibrio que muchas veces nos falta entre aconsejar y condenar. El Señor no prohíbe el aconsejar a mi hermano que está en pecado, a orar con mi hermano que está en pecado. El Señor no me prohíbe, es más, Él nos insta a hacer esto. Porque si yo soy permisivo con el pecado, no soy seguidor de Cristo. También no soy seguidor de Cristo si soy pronto a presentar la ley, la justicia, para denunciar al pecador. Pero la otra parte aquí que me llama la atención, que la revelación dice que nosotros odiamos al pecador y amamos al pecado. Una vez escuché una frase que cuando yo la escuché nunca más se me quitó. Fue el hermano Javier, una vez en una de sus reflexiones, él dijo: nosotros no comemos carne, pero hablamos de la carne. ¿Qué él quería decir con esto? Que, hermanos, más pecador es aquel que vive en la carne que aquel que come carne. Pero nosotros nos preocupamos con la forma, con la apariencia. Ah, no, es que no voy a comer carne porque es pecado. Pero vivir en la carne es peor todavía. Y ahora yo quiero aclarar un punto aquí. Hermanos, no estoy juzgando, no estoy condenando y no estoy criticando a ninguno de ustedes acá. Siempre primero es para mí. Yo soy el que necesita este mensaje. Yo soy el que necesita aprender de Cristo. Si esto sirve para usted, amén, gloria a Dios. Pero primero es para el que vos habla. Debemos vivir del Espíritu, vivir en el Espíritu, aprender del Señor. La pregunta es: ¿qué fue lo que motivó a esta mujer a hacer tamaño sacrificio en esta cena? ¿Qué fue lo que la motivó a hacer esto? Miren, la revelación nos explica en El Deseo de Todas las Gentes, página 512. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. En su misericordia, Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba lleno de gratitud. ¿Qué es lo que motivó a María a ser tan agradecida con el Señor? ¿Qué es lo que le llevó a ella a hacer tamaño sacrificio? Y muchos pueden pensar: ¿pero qué tamaño sacrificio fue este? Si simplemente fue allá y rompió un vaso de alabastro en los pies del Señor. Hermanos, ¿sabe aproximadamente cuánto costaba este vaso? Aproximadamente 300 denarios. ¿Cuánto era un denario? Era equivalía a un día de trabajo, un día completo, una jornada completa, de la mañana hasta la noche. Y esto aproximadamente, ese era el valor, 300 denarios. Es decir, esta mujer prácticamente trabajó todo un año completo de su vida para poder juntar este dinero y comprar este perfume y entonces ofrendar al Señor Jesús. Pero lo que llevó a ella a hacer tamaño sacrificio, a tamaño amor por el Señor, a dar todo lo que ella tenía por el Señor, porque primero el Señor le había perdonado sus pecados.
Más agradecido es aquel que se siente pecador. Y aquí nosotros vamos a ver ahora un problema que muchas veces hay con nosotros que somos adventistas del séptimo día de cuna. Nosotros vamos a ver cuál es el problema que normalmente todos nosotros tenemos. Esta mujer estaba agradecida con el Señor porque ella se veía condenada. Para ella no había esperanza, para ella no había solución para su problema. Lo que le esperaba a esta mujer era la muerte. Y una muerte dura, una muerte cruel, una muerte triste. Era una mujer que era despreciada por toda la ciudad, por todas las personas. Y esta mujer, cuando tiene un encuentro con Cristo y que recibe el perdón de Cristo Jesús, esta mujer no le importaba el dinero, no le importaba el sacrificio, no le importaba lo que las demás personas iban a pensar o a hablar de ella, porque ella amaba al Señor Jesús. Mis queridos hermanos, yo ya he visto a personas que han sido resgatadas del Señor del mundo de las drogas, del mundo de la prostitución, de la cárcel. Y usted mira la alegría y el fervor que esta persona tiene cuando tiene un encuentro con el Señor y cuando entrega su vida al Señor. Hermanos, es algo hermoso, porque esta persona sabía dónde estaba y de dónde el Señor la había sacado. Y cuando esta persona viene para el pueblo de Dios, cuando esta persona tiene un encuentro con el Señor y está en la presencia del Señor, hermanos, esta persona lo entrega todo al Señor. Porque ella ha recibido el perdón. Ella ha sentido que el Señor la ha resgatado de su lodazal de pecado, de su inmoralidad. Pero ahora veamos aquellos que toda su vida han sido cristianos. Volvamos a Lucas, capítulo 7 y el versículo 38. Lucas, capítulo 7, versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Quiero abrir un paréntesis acá. Si nosotros leemos la Biblia con la mentalidad del occidente, se nos va a hacer raro, ¿no? Porque Jesús estaba sentado y la mujer viene detrás de Jesús y empieza a lavar sus pies. Cuando hablamos de una persona sentada, ¿cómo es que usted la imagina? Como ustedes están, ¿verdad? De frente. ¿Y cómo es que yo voy a lavar sus pies estando a la espalda de ustedes? Están en sus espaldas. ¿Cómo es que yo voy a lavar sus pies así? Pero debemos leer la Biblia con la mentalidad del Oriente. Y allí las personas no se sientan como usted y yo nos sentamos, sino que cuando iba a haber una cena, la mesa tenía más o menos no pasaba de eso, la mesa, era bajita. Entonces la persona se apoyaba con el codo izquierdo y medio acostada, se sentaba y los pies se quedaban para atrás. Y entonces ellos empezaban a cenar, a comer. Y entonces esta mujer entra de una manera que nadie se dio cuenta, calladita, y entonces detrás de Jesús ahora ella empieza a lavar sus pies, para que nadie se diera cuenta. Entonces, por estas razones que la Biblia nos dice que la mujer estaba detrás de Jesús lavando sus pies. Ahora mire el versículo 39 de Lucas 7. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y de qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Pregunto, ¿quién eran los fariseos? En este contexto aquí, los fariseos, en el tiempo de Jesús, ¿quién eran ellos? ¿Perdón? Los eruditos, muy bien, los líderes, ¿verdad? Eran los pastores de la época, los que dirigían, guiaban al pueblo.
Podríamos decir que los fariseos, para ser un fariseo, tú tendrías que haber nacido en una de las 12 tribus, haberse circuncidado al 8º día, o sea, ser un doctor de la ley, conociendo todas las doctrinas del judaísmo. Podríamos decir que aquí este fariseo es como un adventista de cuna, una persona perfecta, guardaba estrictamente la ley, los mandamientos, tenía la reforma de alimentación, la reforma de vestimenta. A los ojos humanos, él era un hombre perfecto. Y entonces cuando este hombre perfecto mira a esta pecadora que está a los pies de Jesús, él se entra un sentimiento de indignación. Si este hombre es un verdadero profeta, jamás le permitiría que esta mujer lo tocara. Pero ¿cómo se llama este hombre acá? ¿Alguien sabe decirme quién es él? Simón. Pero ¿cómo era llamado Simón? Simón, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, que ya se nos ha avanzado el tiempo. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 6, Mateo dice: y Jesús fue invitado para comer en la casa de Simón el leproso. Simón el leproso. Ahora, miren mis queridos hermanos, una persona que tenía la lepra era una persona despreciada por la sociedad. Era una persona considerada un pecador, porque solo a los pecadores le daba la lepra. Entonces era una persona que nadie quería estar cerca de él. Si él se sentaba en la silla, nadie quería sentarse en esta silla después que él se paraba y se iba. Nadie quería saludarlo, nadie quería tocar lo que él tocaba, nadie quería respirar el mismo aire que él. Es más, vamos a decir que la lepra sería como el COVID hoy en día. Porque donde está una persona con COVID, nadie quiere estar cerca. Todos quieren alejarse. Y una persona leprosa, cuando iba caminando por la calle, tenía que salir gritando: inmundo, inmundo, aquí viene un inmundo, para que las personas se apartaran de ella. Y Simón, este fariseo, este doctor de la ley, este hombre perfecto a los ojos de los hombres, contrayó la lepra. Era, a los ojos de los demás, era un pecador. Pero Jesús hace un milagro en la vida de este hombre y lo sana. Pero mira lo que la sierva del Señor en el libro Deseando de todas las gentes, el capítulo 511, la página 511, ella nos habla acerca de Simón. Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no le había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían cambiado. Simón el leproso había sido sanado por Jesús. Ahí podemos decir, sus pecados habían sido perdonados. Simón era un simpatizante de Jesús. Jesús le caía bien, miraba a Jesús como una buena persona, como un buen hombre que hacía buenas obras. Pero Simón no sentía la necesidad de un Salvador, no sentía la necesidad de aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Por qué razón? Porque es que Simón no sentía la necesidad, porque Simón había sido judío desde su cuna. Había sido fariseo desde su cuna, se había sido doctrinado en las leyes mosaicas desde la cuna. Era un hombre que había sido doctrinado, lo enseñaron, lo prepararon, y por eso él no se sentía un pecador. Por esta razón Simón no sentía que necesitaba de un Salvador, porque no había cometido pecados gravísimos. Y hermanos, ese es un problema que pasa normalmente con los que somos adventistas de cuna, los que hemos desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, desde el vientre de nuestra madre,
hemos sido adventistas. Muchas veces, lamentablemente, muchos adventistas de cuna nunca han tenido un encuentro con el Señor Jesús. Nunca han tenido una experiencia íntima con el Señor Jesús. Así como Simón, que no sentía la necesidad de Jesús, nunca había tenido una experiencia como esta mujer pecadora había tenido esta experiencia con el Señor Jesús. Lamentablemente hay muchos hoy en día que no han tenido esta experiencia con el Señor por la razón de que son adventistas de cuna, nunca han comido carne de puerco, nunca han tomado café, nunca han ido a bailes, nunca han tomado bebidas con alcohol, nunca han hecho inmoralidades en su vida. Y por esta razón no sienten el pecado en su vida, no sienten la necesidad de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y es por esta razón que muchas veces nosotros miramos una frialdad en la iglesia. Por esta razón que muchas veces vemos que las personas llegan a las 10 y a las 12 ya se van y ya se acabó el sábado para ellos. Porque no han tenido una experiencia íntima con el Señor Jesucristo. ¿Conocen de doctrina? Por supuesto que sí. ¿Conocen la ley perfectamente? ¿Tienen los principios de la reforma pro salud, la reforma de vestimenta? Sí. Pero hermanos, esto no nos salva. Conocer las doctrinas, esto no basta. Conocer toda la ley, tener todas las reformas posibles, esto no es suficiente. Lo único que nos puede salvar es una íntima comunión con el Señor Jesucristo. Haber tenido una experiencia, un encuentro con el Señor Jesús. Porque aquí nosotros estamos viendo dos personas opuestas. Una mujer pecadora, una mujer despreciada por la sociedad, pero que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando ella tiene este encuentro con el Señor, su vida es cambiada por completo. Ella es agradecida al Señor y hace todo el sacrificio que sea para estar junto con el Señor Jesús. Pero ahora nosotros estamos viendo una persona que toda su vida ha estado en la casa de Dios, que toda su vida ha guardado el sábado, que toda su vida ha seguido la ley y ha seguido los principios. Pero esta persona no siente una plena necesidad de un Salvador, no siente el pecado en su vida. Porque muchas veces miramos el pecado, miramos solo la acción del pecado. Pero mis queridos hermanos, el pecado no es solamente la acción, sino que donde empieza el pecado es en la mente. Es aquí donde vive el peligro, es aquí donde vive el pecado. Pero muchas veces, porque no extravasamos, no dejamos salir lo pecado que hay dentro de nosotros, no hacemos algo público, muchas veces sentimos que ya estamos bien, que no necesitamos de una transformación, que no necesitamos de un cambio. Y esto era lo que pasaba con Simón. Ese era el problema de Simón, porque no sentía la necesidad de un Salvador. ¿Y por qué no sentía la necesidad? Porque nunca había tenido un encuentro con Jesús. Mire lo que la Biblia nos sigue diciendo. El versículo, Lucas capítulo 7, versículo 40 al 43. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Ahora que nosotros llegamos al punto clave, al punto importante, la parte más importante del sermón, y es donde yo quiero que ustedes pongan mucha atención aquí. Vamos a contextualizar un poco. Por cuestión de tiempo no vamos a leer estos versículos, pero en el Medio Oriente, cuando una persona llegaba a la casa de alguien
para que usted pudiera demostrar su alegría en tener a esta persona, tú hacías 3 cosas. La primera, tú la saludabas con ósculo santo, le daba un beso en la mejilla. 2, siempre tenía un criado, un siervo, para lavar los pies de la persona, porque acuérdense, vivían en el desierto, andaban en sandalias, entonces cuando venía la persona y se lavaba los pies. 3, tú ungías la cabeza de la persona con aceite o con perfume, y esto usted estaba demostrando a esta persona que usted estaba feliz y contento por tener a esta persona, que esta persona es muy querida para ti, es muy importante para ti. Esto era lo que mandaba la tradición, esto era lo que la persona tenía que hacer con su invitado de honor. Y acuérdense que Jesús en esta cena, Jesús era el invitado de honor de Simón. Pero Simón no hace nada de esto. Simón no saluda a Jesús con el ósculo santo. Simón no manda lavar los pies de Jesús. Simón no manda ungir la cabeza de Jesús. Entonces Simón con palabras decía que Jesús era importante para él, que Jesús, él quería tener a Jesús con él, pero con sus obras, con sus acciones, estaba demostrando que así no era, que Jesús era como un ser cualquiera para él. Ahora yo les quiero hacer una pregunta para ustedes aquí. De estas 2 personas, ¿quién era el mayor pecador? ¿Quién era el que más necesitaba? ¿Cuál era el pecado? ¿Quién tenía el pecado más grande aquí? ¿Simón o la mujer? Miren lo que la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes nos habla. Al curarlo a Simón de la lepra, Cristo lo había salvado de una muerte viviente. ¿De qué es que Jesús había sanado, curando a Simón? Pero ¿cómo es que ella llama? De una muerte viviente. Es decir, la lepra era una enfermedad horrenda, hermanos. La persona iba pudriendo sin vida. La persona empezaba a oler feo, a pesar, partes de su cuerpo empezaban a caer. Y Jesús salvó a Simón de esto. Hermanos, si nosotros vamos a poner acá, entre el pecado de la mujer y el Simón, por supuesto que el mayor deudor acá no era la mujer, sino que era este adventista de cuna. Él era el mayor deudor. Mira la siguiente cita, lo que la sierva del Señor nos habla. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los 2 deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las 2 personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Lo que más me llama la atención aquí es que el pecado que había cometido esta mujer, quien la arrastró prácticamente a este pecado, quien la perjudicó en su vida, fue Simón. Simón era íntimo, conocía íntimamente a esta mujer. Por eso que cuando Simón dice, si él supiera quién es esta mujer, es decir, Simón la conocía perfectamente. Los padres de esta mujer habían fallecido mientras era ella niña todavía. Y Simón se hizo cargo de ella y sus hermanos. Pero Simón la maltrataba,
Simón abusava de ella. E quando estou abusando acá, não estou dizendo que de uma maneira sexual. Não é isto. Porque não está claro isso. Então não vou afirmar algo que eu não sei. Pero esta mujer ahora huye de la presencia de él, porque por tanto sufrimiento, por tantas cosas que Simón había hecho con ella, y entonces ella huir de allí. Entonces una mujer que vivía sola, una mujer soltera, era una mujer considerada en la sociedad una mujer pecadora, una mujer indigna, una mujer desgraciada. Así consideraba la sociedad. ¿Y quién en parte tenía culpa de esto? La persona que en su infancia había prometido cuidar y proteger de ella. Y ahora Jesús aquí está demostrando a Simón que él tenía mucha culpa en la vida de esta mujer. Él no había cumplido el voto que le había hecho, la promesa que le había hecho. Lo mismo, y yo uso aquí un paralelismo con Natán y David, ¿no? La siguiente cita, por favor. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa, sino que por una correcta exposición del caso, trató de convencer su mente y subyugar su corazón, manifestando benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado. Se arrepintió, y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Después de esta experiencia, después de esta cena, la vida de Simón nunca más fue la misma, porque en este día Simón tuvo un encuentro con su Salvador y su vida fue transformada. De un ser orgulloso, de un ser arrogante, se convirtió en un humilde y sencillo discípulo de Jesús. ¿Y qué nos quiere enseñar esta historia? Muchas veces nosotros cargamos nuestra vida con nuestros pecados. Y muchas veces no aceptamos el perdón porque muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos. No aceptamos el perdón porque creemos que nuestros pecados es demasiado grande para que Cristo nos pueda perdonar. Mis queridos hermanos, no hay perdón, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay pecado que Cristo no te pueda alcanzar. El único que puede poner una barrera para que Cristo no te alcance es uno mismo. Nosotros somos los únicos que podemos poner esa barrera para que el Señor no perdone nuestros pecados. Hermanos, la ceremonia que vamos a tener hoy en día, en el día de hoy, la Santa Cena. La Santa Cena no fue hecha para seres sin pecado, para personas que no tengan pecado, sino que la Santa Cena fue hecha para los pecadores, porque ¿qué simboliza la Santa Cena? La muerte de Cristo Jesús. ¿Y Jesús murió para quién? Para los pecadores, por nosotros. Entonces yo decir, no Señor, es que tengo algunos pecados que tengo que dejar, Señor, no puedo. Hermanos, tú y yo no podemos hacer el pecado. Olvide, deje este pensamiento a un lado. Hay algunas personas que dicen, pastor, yo puedo tomar la Santa Cena, yo puedo participar. ¿Quién soy yo para decir si usted puede o no? Yo no soy tu juez, no soy tu salvador. La Biblia deja consejos, sí. La Biblia dice que los que toman indignamente, para su condenación no toman. Pero la Biblia explica a los que toman indignamente la Santa Cena, la Cena del Señor. Son aquellos que están viviendo en adulterio, aquellos que están viviendo en fornicación. Estos son los que están tomando indignamente. Aquellos que negan a Jesús como su Salvador, que negan la divinidad de Jesús, esos son los que toman la Cena del Señor indignamente.
Pero si tú crees que tú eres un pecador, es para ti la Santa Cena. Quizás en esta mañana hay personas que piensan, pero Señor, yo ya tengo días que no tengo una buena relación con mi esposa, con mi pareja. Es para ti, es para que en este momento tú y tu esposa hagan un nuevo pacto, un nuevo voto, y que tú laves los pies de tu esposa, y que tu esposa lave tus pies, y entonces ustedes dos hagan una nueva alianza con el Señor Jesús. Hay personas que dicen, pero es que tengo una hermana acá en la iglesia que no me cae bien, y que yo no lo soporto, que no puedo ni ver a este hermano. Es para ustedes dos la Santa Cena. Para esto sirve el rito de humildad, no para que yo lave los pies de aquella persona que me cae bien. No, eso es para lavar los pies de aquel hermano que yo tengo algunas cositas con él, tengo algunas problemitas con él. Es para ustedes dos. Para esto sirve este rito de humildad. Mi querido hermano y mi querida hermana, les dejo un consejo. A la primera persona que nosotros deberíamos lavar los pies tiene que ser nuestra pareja, porque es la persona en que más nosotros ofendemos, tanto el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Siempre deberemos ser los primeros, porque es la persona que está conmigo 24 horas, es la persona que me conoce perfectamente, es la persona que quizás en muchas ocasiones yo la he ofendido, y es a ella que yo debo lavar primero, porque es a ella que más probablemente hemos pecado. Pero también, hermanos, si usted tiene algún resentimiento con algún hermano, te hago la invitación esta mañana: llame a tu hermano, confiese tu pecado a él, confiese lo que quizás usted trae en tu corazón, que a meses, a semanas, a meses, usted trae en tu corazón. Ve y confiesa, pídale perdón y lave los pies de tu hermano. Y que hoy nosotros podemos como iglesia ser renovados en Cristo Jesús y poder caminar así como nuestros pioneros en el principio, cuando nuestra iglesia empezó a surgir, que entre ellos no había problemas, que la sierva del Señor mismo dice que era como una iglesia perfecta, porque ambos habían confesado sus pecados unos a los otros, porque todos tenían el deseo de ir al mismo lugar, que era la Canaán celestial. El mismo lugar que tú quieres decir que es la Canaán celestial es el mismo lugar que tu hermano quiere ir. Es el mismo lugar. Entonces, ¿por qué? Allá no va a haber división. ¿Por qué no arreglar mis diferencias aquí, hoy y ahora? Esta es la oportunidad que usted y yo tenemos de arreglar cualquier diferencia que tengamos con nuestros hermanos. En este momento yo quiero invitar a que pase al frente del hermano Roy y la hermana Merle, porque ellos van a tener una especial. Y mientras ellos están dando este especial, tú empieza a orar al Señor. Y si usted siente que el Señor habla a tu corazón, no endurezca hoy. No endurezca tu corazón al Señor. No endurezca tu corazón al Espíritu Santo. Renueve tu pacto con Dios. Renueve tu vida con el Señor. Porque el llamado que el Señor te está haciendo es hoy. Él no hace un llamado para el futuro y tampoco para el pasado. Todos los llamados que el Señor hace es para el presente. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo de oración.